Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. Introducción. Un país único en el corazón de América. Paraguay se encuentra en el centro geográfico de Sudamérica. Aunque no tiene salida al mar, está atravesado por ríos de gran importancia, como el Paraguay y el Paraná, y su posición estratégica ha influido de manera decisiva en su desarrollo político y cultural. A lo largo de los siglos, este territorio ha sido cruce de caminos para pueblos originarios, conquistadores y diversas corrientes migratorias, conformando una identidad extraordinariamente rica y diversa. En este breve recorrido histórico, exploraremos los hechos clave que dieron forma a Paraguay, desde los pueblos guaraníes que habitan la región desde tiempos ancestrales, pasando por la influencia de la corona española y las misiones jesuíticas, hasta llegar a las gestas independentistas, las guerras que marcaron su rumbo y los desafíos contemporáneos de la sociedad paraguaya. Nuestro objetivo es ofrecer una visión global de los acontecimientos más significativos, sin perder de vista el factor humano y el espíritu resiliente de la nación. Acompáñanos en este viaje sonoro por la historia paraguaya y descubre cómo un país pequeño, pero de gran corazón, ha dejado una huella imborrable en Sudamérica. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. Los pueblos originarios y la llegada de los europeos. Mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio que hoy conocemos como Paraguay estaba habitado por diversos pueblos indígenas, entre los que destacaban los guaraníes por su amplia distribución y su influencia cultural. Sin embargo, también existían otras etnias, como los Embiá, Payaguá y Chiripá, quienes compartían la región y tenían sus propias particularidades sociales y espirituales. Cada uno de estos grupos demostraba un profundo respeto por la naturaleza y desarrollaba estrategias de subsistencia acordes a la geografía y el clima de la zona. Entre todos ellos, los guaraníes ocupaban un lugar preponderante. Con una organización comunitaria sólida y un gran conocimiento de la tierra, su economía se basaba en la agricultura, la pesca y la recolección, prácticas que realizaban de manera colaborativa. Más allá de las actividades productivas, su modo de vida se sustentaba en una red de creencias espirituales que conectaban a cada individuo con la selva, los ríos y los astros. La lengua guaraní, que todavía hoy es oficial en Paraguay, constituía el eje de su cosmovisión, pues no solo servía para comunicarse, sino también para transmitir historias, mitos y valores fundamentales. Este equilibrio empezó a cambiar en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a la cuenca del Río de la Plata atraídos por relatos de riquezas y tierras fértiles. Los primeros contactos se dieron a través de expediciones como la de Alejo García y otros exploradores que cruzaron el Chaco. Sin embargo, el momento crucial llegó en 1537, con la fundación de Asunción por parte de Juan de Salazar de Espinosa, a orillas del río Paraguay. De esta manera, la ciudad se convirtió en un punto estratégico para la colonización de la región, ya que desde allí partían expediciones hacia el interior para establecer asentamientos y controlar nuevas tierras. El encuentro entre las culturas guaraní y española tuvo consecuencias muy diversas. Por un lado, se propició un intenso proceso de mestizaje, fruto de la convivencia y las alianzas estratégicas entre españoles y comunidades indígenas, generando una nueva identidad con elementos europeos y autóctonos. Se intercambiaron conocimientos sobre agricultura, alimentación, técnicas de construcción y costumbres sociales, dando pie a una sociedad mestiza que se volvería distintiva de la región. Por otro lado, la llegada de enfermedades desconocidas, la imposición de la encomienda, un sistema que obligaba a los indígenas a trabajar para los colonos, y la evangelización forzosa alteraron significativamente la vida de los pueblos originarios. Muchas comunidades sufrieron drásticas pérdidas demográficas, y algunos rasgos culturales se vieron desplazados o reprimidos. En este último ámbito, la labor de los misioneros católicos fue determinante. Motivados por la evangelización, se asentaron en diferentes puntos del territorio, buscando convertir a los nativos al cristianismo e introducirlos en la dinámica colonial. Si bien esta política implicó la pérdida de tradiciones ancestrales, también se produjo una adaptación mutua. Los guaraníes lograron incorporar ciertos elementos cristianos a su universo espiritual, dando paso a un sincretismo en el que mitos y creencias prehispánicas convivieron con ritos católicos. La resistencia cultural de los pueblos originarios se manifestó, entre otras cosas, en la continuidad de sus relatos orales. Leyendas como la de Querani, el espíritu de la luna, o la de otros seres míticos de la tradición guaraní, siguieron transmitiéndose a través de generaciones. Incluso algunos de los primeros cronistas españoles quedaron maravillados ante la hospitalidad y la organización social de los guaraníes,
destacando su capacidad de adaptación a los nuevos desafíos impuestos por la conquista. En la actualidad, el legado indígena sigue vivo y palpable en la cultura paraguaya. La lengua guaraní, hablada por la mayoría de la población, se mantiene como uno de los símbolos más poderosos de identidad nacional. Prácticas como el consumo de tereré, la preparación de comidas típicas a base de maíz y mandioca, o la música folclórica con influencias nativas, dan testimonio de la permanencia de esta herencia ancestral. En definitiva, la influencia de los pueblos originarios en la formación de Paraguay y el impacto de la llegada de los europeos marcan uno de los capítulos más decisivos de la historia paraguaya. En él se entrecruzan la riqueza cultural de las comunidades indígenas, las profundas transformaciones surgidas del mestizaje y los desafíos de preservar tradiciones milenarias frente a la colonización. Así, Paraguay surge como un espacio donde la fusión y la resistencia cultural dieron origen a una sociedad singular, cuyas raíces todavía laten con fuerza en el corazón de América. Historia de Paraguay. Ferdinand Vilar. Las misiones jesuíticas. Un experimento único. La llegada de los jesuitas a la región guaraní marcó el inicio de uno de los experimentos sociales y religiosos más notables de la época colonial. A principios del siglo XVII, motivados por su labor evangelizadora y ante el clamor de los pueblos originarios que sufrían el embate de los bandeirantes portugueses, los miembros de la Compañía de Jesús empezaron a fundar reducciones que ofrecían un modelo de organización distinto al imperante en el resto del continente. Estas comunidades, establecidas en zonas alejadas de los grandes centros de poder, se convirtieron en verdaderos refugios para los guaraníes frente al sistema de encomiendas y la esclavitud que asolaba la región. En las reducciones, la principal premisa era el trabajo compartido y la distribución equitativa de los recursos. Los jesuitas, expertos en agricultura y diversas artes, incorporaron técnicas europeas a la producción local, mientras que los guaraníes aportaban sus saberes ancestrales sobre la tierra y la naturaleza. Se fomentó la agricultura, cultivo de yerba mate, maíz, mandioca, la ganadería y la producción artesanal, tejidos, cerámica y talla en madera, convirtiendo estas comunidades en polos de desarrollo económico. Además, los misioneros ofrecían educación en lectoescritura tanto en castellano como en guaraní, y enseñaban habilidades artísticas como la música y la pintura, promoviendo así un sincretismo cultural que alcanzó su máxima expresión en la música barroca guaraní. El aspecto musical se volvió un sello distintivo de las reducciones. Los instrumentos y las armonías europeas se fusionaron con los ritmos y la sensibilidad indígena, creando coros y orquestas que asombraban a viajeros y autoridades de la época. Este florecimiento artístico fue prueba de que las reducciones no solo tenían un fin evangelizador, sino que también ofrecían oportunidades de desarrollo cultural a los guaraníes. Sin embargo, el éxito de estas comunidades levantó recelos en las esferas coloniales, que veían con preocupación el gran poder territorial y económico que la Compañía de Jesús adquiría en la región. La monarquía española, influenciada por las reformas borbónicas y deseosa de reforzar su autoridad sobre todas las regiones del imperio, comenzó a sospechar de la autonomía que habían alcanzado las reducciones. A ello se sumó la presión de ciertos sectores de poder locales, temerosos de que la prosperidad y la relativa independencia de los guaraníes socavaran los intereses de la élite colonial. Este cúmulo de tensiones culminó en 1767 con la orden de expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles, decretada por el rey Carlos III. Con su partida, se cerró un capítulo fundamental en la historia colonial de América, el final de este singular experimento socio-religioso. Pese al desmantelamiento de las reducciones, su legado sobrevivió en varios ámbitos. Por un lado, los guaraníes que habitaban las misiones conservaron parte de la organización comunitaria y la experiencia productiva adquirida durante décadas de convivencia con los jesuitas. Por otro, en la región quedaron vestigios arquitectónicos que dan cuenta del esplendor de aquellas comunidades, como las ruinas de Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tabarangue, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos sitios arqueológicos se han convertido en importantes destinos turísticos que despiertan la curiosidad de viajeros e investigadores, interesados en comprender el grado de sincretismo y cooperación que caracterizó a las misiones. Hoy las misiones jesuíticas se contemplan como un ejemplo de resistencia cultural y de la capacidad de adaptación de los pueblos originarios, al mismo tiempo que reflejan el ingenio de la Compañía de Jesús para crear una estructura social alternativa dentro de un régimen colonial. Este legado invita a reflexionar sobre el valor de la colaboración entre culturas y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en un mundo siempre expuesto a cambios políticos y sociales.
De esta manera, el recuerdo de las reducciones jesuíticas sigue sirviendo como puente entre el pasado y el presente, recordándonos que la historia puede ser un laboratorio de aprendizajes para construir futuros más justos y solidarios. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. El Paraguay colonial, entre la periferia y la resistencia. Durante el periodo colonial, el territorio del Paraguay estuvo inicialmente bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, y posteriormente del recién creado Virreinato del Río de la Plata en 1776. Sin embargo, su ubicación geográfica, distante de los puertos marítimos y de los principales centros administrativos, y la escasa atención de las autoridades virreinales, lo convirtieron en un espacio periférico. Este aislamiento tenía efectos a veces contradictorios. Por un lado, dificultaba el desarrollo económico, pues relegaba al Paraguay a ser esencialmente un proveedor de recursos, en especial de yerba mate, para otras regiones del imperio. Por otro, fomentaba una identidad más autónoma y un incipiente sentido de independencia. La limitada conexión comercial con el resto del virreinato reforzó la dependencia de los comerciantes locales hacia circuitos informales o rutas alternativas, lo que acentuó el carácter autosuficiente de la región. Aún así, la falta de un intercambio más dinámico con otros territorios también generaba descontento y tensiones internas. Uno de los episodios más emblemáticos de este descontento fue la Revolución Comunera, 1721-1735, un intento de autogobierno que surgió como respuesta a los abusos de los gobernadores coloniales y a la creciente presión fiscal. Liderada por personalidades como José de Antequera y Castro, esta revolución buscaba frenar las exacciones económicas e implantar un sistema más justo y representativo. Aunque fue finalmente sofocada, dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva de los paraguayos, al demostrar su disposición a luchar por sus derechos y a desafiar la autoridad central. Este sentimiento de resistencia no se limitó a las élites criollas. Alcanzó también a sectores de la población que veían en la rebelión comunera una oportunidad para reivindicar mayores libertades. Así, aunque el Paraguay estuviera formalmente sujeto a la tutela de la corona española, la conjunción del aislamiento geográfico y de experiencias de resistencia como la Revolución Comunera impulsó una identidad colectiva distintiva. Si bien este proceso no se dio de forma inmediata ni homogénea, sentó las bases para un sentir soberano que más tarde florecería en el movimiento independentista. En la construcción de esta identidad emergente, jugaron un papel clave tanto las élites locales, dueñas de estancias y tierras dedicadas a la producción de yerba mate y ganado, como los sectores populares y campesinos, quienes aportaron su mano de obra y su visión comunitaria de la defensa de derechos. El paisaje natural del Paraguay, marcado por ríos, bosques y una geografía que dificultaba el control directo desde los grandes centros de poder, también contribuyó a forjar el carácter resistente y adaptable de sus habitantes. Por todo ello, el Paraguay colonial no fue únicamente una región olvidada o de escaso interés para la metrópoli, sino un semillero de valores de autonomía y resiliencia que se manifestaron en distintos episodios de su historia. El recuerdo de la Revolución Comunera, en particular, ilustra cómo el pueblo paraguayo fue capaz de organizarse y oponerse a la opresión mucho antes de los grandes alzamientos independentistas que sacudirían Sudamérica. Las lecciones de esta época constituyen un legado de fortaleza y determinación, recordándonos que, desde sus primeros pasos, Paraguay se definió como un lugar donde la resistencia y la búsqueda de un destino propio estarían siempre presentes. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. La independencia y la era de José Gaspar Rodríguez de Francia. La independencia de Paraguay, consumada en mayo de 1811, marcó un hito trascendental en la historia del país. A diferencia de otros procesos independentistas en Sudamérica, signados por prolongadas guerras, la separación de Paraguay de la autoridad virreinal se desarrolló de forma relativamente pacífica. Este desenlace se vio facilitado por la conjunción de varios factores. Por un lado, la tensión existente con Buenos Aires, que pretendía afianzar su influencia sobre la región tras la Revolución de Mayo de 1810. Por otro, la creciente difusión de ideas ilustradas y libertarias que inspiraban a la élite local a cuestionar el dominio colonial. En sus inicios, el gobierno independiente de Paraguay estuvo conformado por una junta que buscaba equilibrar las relaciones con las provincias vecinas y con la antigua metrópoli, España. Sin embargo, las disputas internas y la falta de consenso respecto al rumbo político pusieron de relieve la necesidad de un liderazgo firme. Fue entonces cuando emergió la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, un abogado formado en teología y filosofía,
que se convertiría en el principal conductor de la naciente república. Francia asumió gradualmente el poder, primero como miembro de un consulado conjunto con Fulgencio Yegros, y luego, tras la disolución de este gobierno colegiado, como dictador supremo en 1814. 2 años más tarde, en 1816, fue designado dictador perpetuo, concentrando en su persona la totalidad de las atribuciones estatales. Su gobierno se caracterizó por una política de autarquía sin precedentes. El país cerró sus fronteras, redujo al mínimo el comercio exterior y limitó la entrada y salida de extranjeros. En la visión de Francia, estas medidas eran imprescindibles para resguardar la joven soberanía paraguaya de las ambiciones de las potencias vecinas, en un periodo convulso en el que los estados surgidos de la disolución del Imperio español pugnaban por definir fronteras y alianzas. Si bien su gobierno fue autoritario, también introdujo reformas de corte igualitario. Francia impulsó una reforma agraria que permitió la redistribución de tierras entre los sectores más desfavorecidos y buscó debilitar el poder de las familias tradicionales, consideradas una amenaza para la estabilidad del nuevo Estado. Bajo su mandato, se emprendieron obras de infraestructura básica, como la construcción de caminos y la organización de la administración pública, que favorecieron un cierto orden interno. Además, su férreo control impidió la eclosión de guerras civiles o golpes de Estado, habituales en otras regiones americanas durante las primeras décadas poscoloniales. Sin embargo, la otra cara de su estilo de gobierno fue la fuerte represión de libertades y la centralización absoluta del poder. Francia instauró un sistema de espionaje para reprimir cualquier forma de disidencia, además de prohibir la prensa libre y restringir la actividad de la Iglesia y de las élites locales. Por ello, se ganó los calificativos de tirano y dictador por parte de sus detractores, quienes criticaban especialmente la ausencia de participación política y la violación de derechos fundamentales. El aislamiento impuesto al país también tuvo consecuencias económicas y culturales. La falta de comercio exterior frenó la modernización y limitó el acceso a nuevas corrientes de pensamiento y tecnología. No obstante, al mantenerse al margen de los conflictos armados que sacudieron a la región, Paraguay pudo consolidar su soberanía en un momento crítico. Igualmente, este periodo de autarquía reforzó el sentido de identidad nacional, pues acentuó la idea de un Paraguay independiente y autosuficiente, capaz de sostenerse sin recurrir a alianzas forzadas con sus vecinos. La muerte de Francia en 1840 marcó el fin de su largo gobierno y dio paso a una nueva etapa política bajo la dinastía López. Pese a las críticas a su régimen, la figura de El Supremo continúa siendo objeto de intenso debate entre historiadores. Para algunos, fue un dictador que instauró un control férreo sobre la sociedad. Para otros, un estadista visionario que protegió la autonomía paraguaya en medio de las turbulencias poscoloniales. Su legado, en consecuencia, se valora de forma ambivalente, oscilando entre la condena por su autoritarismo y el reconocimiento de su papel como artífice de un Estado soberano en el corazón de América. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. La era de los López. Auge y tragedia. Con la muerte de José Gaspar Rodríguez de Francia en 1840, Paraguay dejó atrás un periodo de aislamiento autárquico y emprendió un camino de apertura y modernización bajo el liderazgo de Carlos Antonio López. A pesar de recibir un país con una economía limitada y una infraestructura precaria, Carlos Antonio supo aprovechar los recursos disponibles para impulsar el desarrollo. Desde el inicio de su gobierno, se propuso transformar a Paraguay en una potencia regional autosuficiente, capaz de competir con sus vecinos en igualdad de condiciones. Uno de los pilares de su administración fue la industrialización incipiente y la mejora de las comunicaciones. Bajo su mando, se construyeron astilleros y fundiciones de hierro, se impulsó la instalación de telégrafos y se trazaron vías de ferrocarril, entre ellas la primera línea ferroviaria del país que conectaba Asunción con otras localidades del interior. Además, promovió la educación y fomentó la formación de jóvenes paraguayos en ingeniería, medicina y derecho en Europa, con el propósito de que estos profesionales regresaran al país para aplicar sus conocimientos. Estas iniciativas, financiadas en parte con la exportación de yerba mate y otros productos, reflejaban la visión de Carlos Antonio de un Paraguay moderno, ilustrado y económicamente sólido. Cuando Carlos Antonio López falleció en 1862, el poder pasó a manos de su hijo, Francisco Solano López, quien mantuvo el ímpetu modernizador y fortaleció el aparato militar. Formado en Europa y admirador de las potencias del viejo continente, Francisco Solano adquirió armamento moderno y profesionalizó las filas del ejército paraguayo, que en ese momento era considerado uno de los mejores organizados de Sudamérica. Su ambición era clara:
posicionar a Paraguay como un actor de relevancia en la región y, si fuera necesario, defender sus intereses con la fuerza de las armas. No obstante, el contexto geopolítico era sumamente complejo. Brasil, Argentina y Uruguay tenían sus propias disputas territoriales y económicas, y veían con recelo las aspiraciones de Paraguay. Entre 1864 y 1865, las tensiones con el Imperio del Brasil y los desencuentros con la Confederación Argentina de Bartolomé Mitre se agudizaron, originando la formación de una alianza entre Brasil, Argentina y el gobierno uruguayo de Venancio Flores. Este bloque, conocido como Triple Alianza, se preparó para un enfrentamiento que pronto se transformaría en uno de los conflictos armados más devastadores de la historia latinoamericana, la Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870. Aunque las causas del enfrentamiento fueron complejas, incluyendo disputas limítrofes y rivalidades económicas, el afán expansionista de Francisco Solano López tuvo un papel determinante para encender la mecha del conflicto. Durante la guerra, el ejército paraguayo luchó con notable coraje, destacándose en batallas emblemáticas como Tuyutí y Curupaiti, donde los paraguayos infligieron severas bajas al enemigo. Sin embargo, la superioridad numérica y material de los aliados se impuso con el paso del tiempo. El país se vio sometido a un bloqueo y a sucesivos ataques que fueron desgastando sus fuerzas, tanto en el frente de batalla como en la retaguardia. La población civil sufrió gravemente las consecuencias de la guerra. Con el reclutamiento masivo de hombres de todas las edades, la agricultura y otros sectores productivos quedaron desatendidos, lo que llevó al desabastecimiento y al hambre. A medida que avanzaban las operaciones militares, miles de personas, soldados y civiles por igual, perecían en los combates o por enfermedades agravadas por la precariedad de la situación. Para 1870, el Paraguay se hallaba al borde del colapso demográfico, con una población masculina diezmada y una infraestructura en ruinas. El fin de la guerra llegó con la muerte de Francisco Solano López en el combate de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870. Este suceso simbolizó el ocaso de la era de los López y marcó el inicio de un periodo de ocupación y supervisión extranjera en Paraguay, así como de una profunda crisis económica y social. La derrota supuso importantes pérdidas territoriales, la destrucción de gran parte de la base industrial creada por Carlos Antonio López y la quiebra de muchas familias. Para las generaciones venideras, la reconstrucción del país se transformó en un desafío inmenso, llevado a cabo sobre todo por las mujeres, que se convirtieron en el pilar de la vida económica y familiar tras la guerra. El legado de los López es, por tanto, ambivalente. Carlos Antonio fue el artífice de un auge modernizador que sentó las bases de un Estado más sólido e instruido, mientras que Francisco Solano llevó a Paraguay a una guerra que, si bien alimentó el espíritu patriótico y la resistencia de su pueblo, culminó en una tragedia de enormes proporciones. Este periodo de luces y sombras refleja los dilemas de la política exterior y el desarrollo interno de un país que desde su independencia buscó afirmarse con fuerza en el escenario sudamericano. La era de los López dejó huellas profundas en la historia y la identidad paraguaya, marcando un antes y un después en la trayectoria de la nación guaraní. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. Reconstrucción y modernización. Al concluir la Guerra de la Triple Alianza en 1870, Paraguay se encontraba al borde del colapso. Con gran parte de la población masculina diezmada y las infraestructuras prácticamente arrasadas, el país afrontaba un desafío monumental: reanudar la vida productiva, reorganizar sus instituciones y reconstruir el tejido social. Mujeres, niños y ancianos tomaron un papel protagónico en este proceso, asumiendo responsabilidades antes reservadas a los hombres en la agricultura, el comercio y la toma de decisiones comunitarias. Los sobrevivientes masculinos, por su parte, tuvieron que enfrentar la ardua tarea de restablecer un orden económico y político que había quedado profundamente alterado. En medio de la devastación, la escasez de recursos se hizo palpable. Los campos requerían rehabilitación urgente para recuperar su productividad, y las rutas comerciales, hasta entonces limitadas, tenían que redefinirse para enlazar de nuevo a Paraguay con las economías vecinas y con los mercados internacionales. No obstante, la reactivación económica se vio entorpecida por imposiciones y tutelas externas. Brasil y Argentina, principales vencedores del conflicto, ejercían una influencia directa en los asuntos paraguayos, estableciendo condiciones económicas y de endeudamiento que limitaban la autonomía nacional. A pesar de ello, el espíritu resiliente del pueblo paraguayo, forjado en medio de la adversidad,
impulsó una lenta pero constante recuperación. En esta etapa, las mujeres destacaron de manera inusitada. Se encargaron de labrar la tierra, comerciar productos, reconstruir hogares y mantener vivas las tradiciones culturales. De este modo, se produjo una transformación social importante. El trabajo femenino dejó de ser visto solo como un complemento y pasó a convertirse en uno de los ejes de la economía familiar y comunitaria. Esta participación reforzó los lazos sociales y fomentó, de forma progresiva, un mayor reconocimiento a la labor de las mujeres en la vida pública paraguaya. Otro factor crucial fue la llegada de inmigrantes. Italianos, alemanes, españoles y otros europeos arribaron al país en busca de oportunidades y dispuestos a contribuir a la reconstrucción. Muchos trajeron consigo conocimientos técnicos, nuevas variedades de cultivos, métodos industriales artesanales y modelos de organización colectiva que se integraron al acervo local. Su influencia alcanzó también la arquitectura, con la introducción de estilos y materiales diferentes, la gastronomía y el surgimiento de actividades comerciales que dinamizaron la economía. Aunque no estuvo exenta de tensiones culturales, la presencia extranjera enriqueció la identidad paraguaya, sumando diversidad a la sociedad que se reconstruía. A lo largo del territorio nacional, historias de superación se multiplicaron. Comunidades rurales enteras se unieron para restaurar cultivos, reabrir caminos y reedificar viviendas, mientras que en Asunción el esfuerzo se concentró en revitalizar el comercio y fortalecer las instituciones gubernamentales. La recuperación de iglesias, escuelas y plazas públicas se convirtió en símbolo de esperanza, pues estos espacios volvieron a ser centros de reunión y de cohesión para la población. Conforme avanzaban las décadas, Paraguay comenzó a estabilizarse y a plantear las bases de su modernización. Nacieron nuevas corrientes políticas e intelectuales que abogaban por reformas en la educación, el sistema legal y la gestión de la infraestructura. Se introdujeron paulatinamente avances tecnológicos y se establecieron vínculos comerciales más sólidos con el exterior, aunque de manera desigual y frecuentemente supeditada a intereses foráneos. Aún así, la semilla de la reconstrucción sembrada tras 1870 permitió que el país ingresara en el siglo XX con un anhelo renovado de progreso y desarrollo. No obstante, las profundas heridas dejadas por la guerra no desaparecieron de inmediato. La desigualdad social, la dependencia económica de las potencias vecinas y las divergencias internas entre facciones políticas se mantuvieron como asignaturas pendientes que marcarían la vida del país en las décadas siguientes. La reconstrucción del Paraguay, con sus luces y sombras, puso de manifiesto tanto la increíble resistencia de su pueblo como los retos que enfrentarían para consolidar un Estado moderno. En ese cruce de dificultades y aspiraciones se forjó una identidad que perdura, recordándonos que el camino hacia la estabilidad y la prosperidad está hecho de esfuerzos colectivos y una inquebrantable voluntad de superación. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. La Guerra del Chaco, 1932-1935. Apenas unas décadas después de la devastación dejada por la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay se vio envuelto en un nuevo conflicto bélico que pondría nuevamente a prueba su capacidad de resistencia. La Guerra del Chaco, 1932-1935. Este choque armado, librado contra Bolivia por el control del Chaco Boreal, surgió de disputas fronterizas y de la convicción de ambos países de que la región, pese a sus condiciones hostiles, poseía un gran valor geopolítico y económico. Antecedentes y motivos del conflicto. La pugna por el Chaco Boreal se había gestado desde finales del siglo XIX, cuando Paraguay y Bolivia mantenían diferencias sobre los límites exactos de sus territorios. Tras la Guerra del Pacífico, 1879-1884, en la que Bolivia perdió su salida al mar frente a Chile, la búsqueda de un acceso alternativo a rutas comerciales cobró mayor importancia para los bolivianos. Además, corrían rumores de que en el subsuelo del Chaco existían yacimientos petrolíferos, lo que atrajo la atención de compañías extranjeras y agudizó las rivalidades. Para Paraguay, la región constituía un escudo natural y una vía potencial para afianzar su soberanía sobre un territorio que consideraba históricamente propio. Condiciones extremas y táctica militar. El escenario bélico se desarrolló en un entorno especialmente adverso. Las temperaturas insoportablemente altas, la escasez de agua y la vasta extensión de una geografía semidesértica pusieron a prueba la resistencia de miles de soldados. En estas circunstancias, el ejército paraguayo, bajo el liderazgo del general José Félix Estigarribia, se adaptó con rapidez y logró importantes ventajas tácticas. A pesar de tener menos recursos y un armamento más limitado que su adversario,
Paraguay aprovechó su conocimiento del terreno y el entrenamiento de sus tropas para ejecutar maniobras sorpresa y aislar a las fuerzas bolivianas, en principio mejor equipadas. Batallas como Boquerón, septiembre de 1932, y Campo Vía, diciembre de 1933, evidenciaron la efectividad del plan paraguayo, que consistía en rodear y cortar las líneas de suministro enemigo. Estas victorias elevaron la moral de las tropas y llevaron a una reorganización de la estrategia boliviana. Sin embargo, pese a los esfuerzos de ambos bandos, la guerra siguió cobrándose un alto costo en vidas humanas y en el desgaste de las economías nacionales. Liderazgo y participación social. La figura del general Estigarribia se volvió central durante el conflicto. Su habilidad táctica y su capacidad para coordinar acciones militares en un medio tan hostil resultaron esenciales para que Paraguay resistiera con éxito. Paralelamente, la sociedad paraguaya se volcó en apoyo de los combatientes. Campesinos y trabajadores urbanos contribuyeron con provisiones, mientras que las mujeres organizaron recolectas, donaciones y labores de asistencia en la retaguardia. Este esfuerzo colectivo fue especialmente notable en un país que aún sufría las secuelas demográficas y económicas de la Guerra de la Triple Alianza, ocurrida apenas unas décadas antes. Desenlace y consecuencias. En 1935, tras 3 años de encarnizados combates, y con el agotamiento de ambas partes, se alcanzó un alto el fuego mediado por la Liga de las Naciones. Las negociaciones posteriores derivaron en un acuerdo de paz definitivo, firmado en 1938, por el cual Paraguay consolidó su dominio sobre la mayor parte del Chaco boreal, aunque Bolivia conservó algunos enclaves y obtuvo ciertas facilidades para el comercio. Las secuelas de la contienda fueron profundas. Además de las pérdidas humanas, se estima que murieron decenas de miles de soldados en ambos bandos, la economía paraguaya quedó debilitada y el tejido social tuvo que reconstruirse una vez más. El país enfrentó de nuevo el reto de revitalizar su producción agrícola y ganadera, mientras se reponía del impacto financiero y material que la guerra había causado. Legado histórico. La Guerra del Chaco supuso un punto de inflexión en la historia paraguaya. Por un lado, reforzó el sentimiento de unidad nacional y el orgullo por la capacidad de resistencia demostrada, incluso en condiciones tan adversas. Por otro lado, dejó patente el enorme costo de los conflictos armados, tanto en pérdidas humanas como en retrocesos sociales y económicos. Para muchos historiadores, este episodio representa el resurgir de la tenacidad paraguaya y, a la vez, un recordatorio de la importancia de las soluciones diplomáticas en la resolución de disputas territoriales. En última instancia, la Guerra del Chaco consolidó una vez más la reputación de Paraguay como un país que ha sabido reponerse de acontecimientos traumáticos y forjar un sentido de identidad y cohesión alrededor de sus gestas históricas. El recuerdo de este conflicto continúa vivo en la memoria colectiva, evocando tanto el heroísmo de sus protagonistas como la necesidad de evitar, en lo posible, que las diferencias políticas y territoriales desemboquen en nuevos enfrentamientos. Historia de Paraguay. Ferdinand Villar. Dictaduras, democracia y desafíos contemporáneos. El siglo XX paraguayo estuvo profundamente marcado por regímenes autoritarios, entre los cuales destaca la dictadura de Alfredo Stroessner, 1954-1989. Este largo periodo, uno de los más extensos en la historia de América Latina, se caracterizó por una mezcla de estabilidad económica, desarrollo de grandes obras de infraestructura y una represión política sistemática. Durante el régimen, se construyó la represa de Itaipú, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, y se tendieron nuevas carreteras que conectaron zonas rurales antes aisladas. No obstante, estos logros quedaron empañados por la censura, la persecución de opositores y continuas violaciones de derechos humanos. Stroessner también se alineó con la Operación Cóndor, una red de colaboración entre varias dictaduras sudamericanas, incluyendo Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, para rastrear y eliminar disidentes políticos. Paraguay se convirtió en un centro estratégico de intercambio de información y acciones represivas, dejando un legado oscuro que sigue bajo investigación por parte de historiadores y organismos de derechos humanos. De este modo, los archivos y testimonios que han emergido con el tiempo revelan la magnitud de la persecución y la sistemática vulneración de libertades en ese periodo. La caída de Stroessner en 1989 inició una transición democrática llena de esperanzas, pero también de obstáculos. El desmantelamiento de la antigua estructura de poder resultó ser un proceso largo y, en muchos aspectos, inconcluso.
Aunque las primeras elecciones libres trajeron un mayor pluralismo político y la aparición de nuevos partidos, la corrupción institucional, la desigualdad social y la fragilidad de las instituciones democráticas limitaron el desarrollo pleno del país. A lo largo de la década de 1990 y principios del siglo XXI, Paraguay experimentó avances significativos, como la promulgación de la Constitución de 1992, y retrocesos marcados por crisis políticas y escándalos de corrupción. En la actualidad, Paraguay se enfrenta a desafíos que beben tanto de su pasado autoritario como de las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. Por un lado, la modernización de la economía, basada principalmente en la agricultura y la ganadería, es esencial para promover un crecimiento más inclusivo. La exportación de soja y carne ha impulsado el PIB, pero al mismo tiempo ha generado críticas por la concentración de tierras en pocas manos y el desalojo de comunidades campesinas. La desigualdad en la distribución de la riqueza, especialmente en áreas rurales, sigue siendo un asunto urgente que demanda políticas sociales y económicas más equitativas. Por otro lado, la conservación del medio ambiente emerge como un reto ineludible. La región del Chaco, con su gran biodiversidad, se encuentra amenazada por la deforestación masiva a causa de la expansión agrícola y ganadera. Este proceso tiene implicaciones no solo ecológicas, sino también sociales, ya que impacta la vida de comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, a pesar de iniciativas nacionales e internacionales orientadas a la reforestación y la protección de áreas protegidas. La voluntad política y el compromiso empresarial siguen siendo decisivos para frenar la degradación del ecosistema. En el plano político y social, nuevas generaciones de paraguayos ejercen una creciente presión por la transparencia, la justicia social y la inclusión. El uso de redes sociales y plataformas digitales está ampliando el espacio cívico, permitiendo a la ciudadanía organizarse, denunciar actos de corrupción y exigir reformas institucionales. Aunque el legado de las dictaduras aún se percibe en la cultura política y en la desconfianza hacia el Estado, los cambios en la mentalidad colectiva sugieren un potencial de transformación. En este cruce de desafíos e iniciativas, Paraguay se presenta como una nación en constante transformación, que debe equilibrar el peso de su historia con las demandas de un futuro más equitativo y sostenible. Si bien persisten problemas estructurales, la resiliencia de su gente y las acciones de la sociedad civil ofrecen esperanza en la construcción de un país donde la democracia y los derechos humanos no sean solo aspiraciones, sino realidades consolidadas para las generaciones venideras. Historia de Paraguay. Ferdinand Villard. Conclusión. El espíritu del Paraguay. A lo largo de los siglos, Paraguay ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba su espíritu de forma extraordinaria. La influencia de las misiones jesuíticas, las devastadoras guerras que transformaron su demografía y su economía, las prolongadas dictaduras y las etapas de reconstrucción nacional. Cada uno de estos episodios dejó una huella profunda en la memoria colectiva, forjando un carácter determinado por la resiliencia y la determinación ante la adversidad. Este breve repaso histórico no busca abarcar toda la complejidad de la experiencia paraguaya, sino destacar aquellos hitos que mejor ilustran la fuerza y la perseverancia de su gente. Desde los esfuerzos coloniales por moldear el territorio hasta la búsqueda de un Estado soberano, pasando por conflictos como la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Chaco, el país ha sabido reponerse de golpes que en otros contextos habrían significado su desaparición. La transición a la democracia y los retos que persisten en el siglo XXI reflejan una vez más la capacidad paraguaya para adaptarse y avanzar sin renunciar a sus raíces. El idioma guaraní, presente en la gran mayoría de la población, encapsula esta mezcla de pasado y presente. Más que una lengua oficial, es la expresión viva de una cultura que integra tradiciones ancestrales y elementos modernos. De igual modo, la gastronomía, la música y las celebraciones típicas dan testimonio de un legado que, lejos de diluirse, se renueva de generación en generación. Queda abierta la invitación a profundizar en la riqueza cultural e histórica de Paraguay. Este recorrido no es más que un primer acercamiento a una nación plena de contrastes, donde cada capítulo de su historia se convierte en una lección de valentía y esperanza. En el corazón de América, Paraguay palpita con una fuerza única, como un símbolo de la capacidad humana para sobreponerse a las pruebas más duras y encontrar en su propio pasado la energía necesaria para construir un futuro prometedor. Más que un país, es un testimonio vivo de la tenacidad y del amor por la tierra que lo vio nacer, y que hoy se proyecta al mundo con orgullo y determinación. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Paraguay.
Espero que hayas disfrutado de este mini libro y que te haya inspirado a profundizar más en la rica herencia cultural e histórica de esta nación. Este es solo el principio. Cada apartado que exploramos aquí será desarrollado y ampliado en próximos capítulos de la obra, donde podrás sumergirte aún más en los momentos clave que forjaron la identidad de Paraguay. Tu valoración es sumamente importante para mí como autor independiente. Si este mini libro te resultó interesante y enriquecedor, te agradecería que dejes una reseña. Tu apoyo no solo me motiva a seguir creando contenido, sino que también ayuda a que más personas descubran estas historias y se unan a este recorrido por el pasado y presente de Paraguay. Producido en el año 2025. El viaje continúa y espero que sigas siendo parte de esta aventura cultural.